Vamos en los próximos minutos a hablar de la importancia de la persuasión para comunicar bien, para construir discursos ganadores y para construir un perfil de comunicador solvente, creíble y sobre todo que encante y haga encantar a quien le escucha. También es verdad que un principio que siempre quiero dejar claro a toda la gente que atiende mis conferencias y cursos es que se puede persuadir si estamos convencidos de la bondad y de la viabilidad de nuestras propuestas. Es decir, la credibilidad de un orador reside, más que en su contundencia argumental, más que en su persuasión emotiva, en la consistencia de su honestidad moral. Es decir, si el poder de la oratoria, de nuestra persuasión, se pone al servicio de malas causas, no hay nada que pueda ser más dañino para el público, para el que nos escucha, y para aquella causa que defendemos, que la elocuencia que mostramos. Por tanto, la misión del candidato, la misión del comunicador debe ser un recorrido a través de principios sólidos, de criterios rigurosos y de virtudes perfectamente coherentes con una moral propia de ese comunicador o de ese candidato. Todos sabemos que en un discurso juegan tres actores fundamentales: orador, público y mensaje. Tenemos que trabajar fundamentalmente como oradores nuestra arquitectura interior, la forma en la que somos, quiénes somos, qué queremos y cómo lo podemos hacer. El mensaje es evidente porque tenemos que tener una idea, un concepto a transmitir, pero a veces es más importante el público, el contexto. Es decir, si identificamos bien el contexto para comunicar, el concepto vendrá ya de suyo, porque la percepción a veces es más importante que la propia realidad. Ya el mismo Frank Luntz, que muchos conoceréis, define siempre que lo importante no es lo que dices, sino lo que la gente entiende que dices. Por lo tanto, el concepto a veces es más importante. Si la gente entiende emoción, se va a emocionar. Si la gente entiende alegría, se contagiará de alegría. Si la gente entiende dolor, se va a enternecer con vosotros. La persuasión o suasoria, que yo siempre defino que es la salsa de la oratoria, debe estar trufada de todos los elementos propios del orador. Y para ello, primero, tengo que hallar mi estilo, tengo que potenciarlo, tengo que definirlo y tengo que sacarlo a relucir. Pero cuando vayamos a hablar en público, cuando vayamos a construir un discurso, cuando vayamos a persuadir como objetivo principal en nuestras intervenciones, debemos lanzar unas preguntas privadas a nosotros y posteriormente tenerlas en consideración de cara a lo que vamos a contar. Por ejemplo, a quién me voy a dirigir, el contexto, qué le voy a contar, qué concepto iré, qué tesis fundamental voy a definir, de qué forma lo voy a contar, y aquí es donde entra la persuasión, que ahora lo vamos a ver a través de esas píldoras. Y por último, y no menos importante, o a lo mejor incluso más importante, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué necesitamos de esa gente? Su aplauso, su voto, su acompañamiento, porque de esa forma es como vamos a definir mejor nuestra propia capacidad como oradores. ¿Qué es lo que yo entiendo como el comunicador SPS? El comunicador que yo trabajo con formadores, con candidatos, con directivos, con todo aquel que se acerca a mis cursos y formaciones. El comunicador SPS, que es el comunicador que todo el mundo debemos trabajar, es aquel que sabe, que parece y que es. Vamos a ir parte por parte explicando qué significa cada concepto. ¿Qué se debe tener a la hora de persuadir? ¿Qué debemos tener en cuenta para cumplir esos objetivos, tanto en forma como en fondo? La primera de ellas, la acabo de explicar hace unos minutos, es el conocimiento. No se puede persuadir si no sabemos de lo que hablamos, y esto es algo muy elemental, pero que sin embargo es un error que se comete muy frecuentemente en la mayoría de los consultores, formadores, comunicadores y toda gente que intenta hablar en público. Creen que con saber 4 nociones es suficiente para comunicar. Craso error. Para comunicar se tiene que tener el conocimiento más que necesario para poder convencer a la otra parte. Por lo tanto, primera píldora que quiero que asumáis. La segunda es la confianza. Porque si yo transmito confianza, transmito seguridad y por lo tanto transmito credibilidad. Pero la confianza, como decía antes, no se transmite, no le llega al oyente por ciencia infusa. Se la tengo que transmitir yo. Y para transmitírsela yo, tengo que creer en mí mismo. Es decir, tengo que potenciar mi inteligencia emocional a través de una serie de conceptos y características que la regulan. Mi autoestima, mi motivación, el conocimiento de mis propios límites y fortalezas, también de mis debilidades, regular, controlar, gestionar y poner
en juego esas emociones, para que de esa forma, esa confianza en que lo voy a hacer bien, en que voy a convencer, en que voy a mover a la gente, en que voy a inducir a un objetivo claro y concreto, va a resultar como yo quiero, porque estoy confiado y por lo tanto al estar confiado transmito confianza. Si uno no está confiado es muy difícil que la pueda transmitir. Pero para ello debemos tener un conocimiento propio de nuestra arquitectura interna, de nuestra estructura interna. De nuevo lo que os decía antes con el orador. Tenemos un ejemplo en Barack Obama. Barack Obama tuvo gran parte del triunfo electoral hace 2 años en la capacidad no solo de mostrarse como una persona sincera y honesta, sino de gestionar, de autorregularse y de controlar y sacar muy bien a la luz las emociones en los momentos adecuados. Eso le mostró como un comunicador no solo humano, sino también humilde. Y recordad este principio: el orador humilde es el comunicador triunfante. Y aquí, cuando se mostró cercano, cuando se mostró epatante, cuando se mostró confiado y seguro en que esas lágrimas le salían del corazón, es cuando empezó a captar la benevolencia del oyente. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, pero también tiene que ver mucho con la confianza de la persona que está haciendo bien las cosas. También cuando hagamos un discurso debemos tenerlo en cuenta. La píldora número 6, que es la que menos suele trabajar a los comunicadores cuando quieren convencer a alguien, cuando quieren moverle a algún tipo de actuación, es la bidireccionalidad, es decir, la comunicación bidireccional. ¿Cuántas veces habéis estado en conferencias, cursos, en los que durante 1 hora y media, durante 45 minutos, solo ha hablado una persona? Cosa que yo quiero evitar aquí ahora mismo, por eso estoy esperando que alguno me pare, me escriba y diga: Fran, ya que esto no me queda claro, amplíamelo, acláramelo. Es muy cansado que una persona solo tenga una comunicación de forma unidireccional, sin ni siquiera tener la capacidad de obtener un feedback, una retroalimentación de lo que está haciendo, una aclaración, un matiz que enriquezca su propia comunicación. Y esto es lo que empieza a hacer que la gente se canse de ese orador, porque no comparte sus conocimientos con el público, no comparte sus sensaciones con el público y no le tiene en cuenta. Y cuando el público no se le tiene en cuenta, este público desconecta y abandona. Y eso generalmente es porque establecemos comunicaciones unidireccionales. Y la unidireccionalidad no hay persuasión. En la persuasión está en la escucha, en el entendimiento, en el acercamiento y en la comprensión del que nos está escuchando para poderle lanzar de nuevo un mensaje nuevo, renovado y mucho más potente y fuerte. Sí, ahora de a la 8 vamos a ir a analizar algunas caras. Os pongo 6, ¿de acuerdo? ¿Qué sensación os provoca la cara número 1, la chica rubita de la izquierda? ¿Qué concepto, qué sensación, qué os produce? Enojo, dice Alex. Enfado, dice Juan. Frustración, preocupación, muy bien, tristeza. ¿Qué sensación os produce la cara número 3? La chica de la derecha, arriba. Disgusto, desagrado, muy bien. Rabia. Asco, desconfianza. La chica número 4, en la parte inferior izquierda. Morena. Sorpresa, admiración, impresión. ¿Alguna de estas 5 caras os podría persuadir en algún contexto? Da igual el contenido del discurso. ¿Os podría persuadir? Leticia dice que no, Cristian que sí, David que no y Karen que sí. Los que decís que sí, ¿por qué creéis que podría persuadiros ese tipo de cara? Persuadir significa mover e inducir con razones a conseguir un objetivo común. Correcto, correcto. Porque depende en función de los mensajes, de las emociones que quieran transmitir. Porque transmite emoción y lo acompaña. Finalmente, depende del mensaje que transmitamos, así debe acompañar nuestra cara, nunca al contrario. ¿Y qué me decís del orador número 6, el que está en medio de la parte inferior? Que es muy feliz, se le nota, ese hombre está contento por algo. Dice Carlos que transmite alegría, confianza, seguridad, pero que le falta liderazgo. Vamos a ver, cada una de estas caras son válidas para persuadir, porque no sabemos qué es lo que está comunicando a la otra parte y por qué pone esa cara. Porque si uno está hablando de dolor, de tristeza, a lo mejor está en un entierro, en un funeral, uno no puede poner la cara del hombre feliz. Debe poner a lo mejor una cara mucho más compungida. No obstante, hay algunos estudiosos que cifran en la alegría, en la capacidad de transmitir
emoción, de seguridad, entusiasmo, la clave para que la gente te acompañe. Muchos dicen que no gana un candidato triste, sino un candidato alegre. Y eso es verdad, es muy cierto. No obstante, hay que tener en cuenta el contexto. De nuevo, el contexto es mucho más importante. Porque al final, fijaros que todas las caras que tienen tristeza, cansancio, desagrado, enojo, susto, al final no es lo que dicen esas caras, sino lo que vosotros habéis entendido que dicen. Y eso es más importante que esas mismas caras, lo que vosotros habéis entendido que dicen. Y esa es la labor que nosotros tenemos que trabajar cuando vosotros estáis hablando en público. Que lo importante, más que lo que gestualizáis con la cara, más que lo que gestualizáis con las manos, más importante incluso que el tono, la voz, el ritmo o vuestro propio discurso, es lo que la gente está entendiendo de todo eso. Ahí está la clave. Vamos a, si os parece, a ver otras imágenes que vamos a evaluar y que vais a contestarme qué significa, qué implica y cómo la veis en un contexto comunicativo. Tenemos a un lado a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y a otro lado a Barack Obama. ¿Qué os dice? Fijaros que tiene el dedo índice extendido, la mirada sostenida hacia un interlocutor, que es un periodista, estamos en una sala de prensa. ¿Qué os provoca la primera imagen, la de Netanyahu?